Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, miércoles 27 de enero. Es el miércoles, staff permanente que tenemos todos los miércoles. Los presento inmediatamente y le cuento los temas. Carlos Araujo, buenas noches. Hola, buenas noches a todos y un gusto para toda la teleaudiencia. También está con nosotros Roberto Rivera Ocampo, buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Nacho, Carlos, Marvin y un saludo a la audiencia. Y Marvin Aguilar Umaña, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto a todos ustedes. Bueno, vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar del tema del fallo de la sala que está impidió competir como candidato a diputado a Walter Araujo. Y el segundo tema son las propuestas de fortalecer las CICIES y junto a eso, digamos, congresistas de Estados Unidos pidiendo a Biden no ignorar los abusos de Bukele en El Salvador. Los dos temas para esta noche. Saludamos a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas. Su centro de confianza. Bueno, empiezo contigo, Carlos, y me imagino que para ti es un tema difícil porque vas a hablar de tu hermano, ¿ya? Y obviamente hermanos son hermanos, pasará lo que pasará, eso no se borra nunca. Pero obviamente tienen ideologías o pensamientos muy diferentes, incluso formas de ser muy diferentes. ¿Cómo viste esta resolución? Si lo querés decir, si no... No, o sea, yo creo que es responsabilidad de uno, inclusive como candidato, opinar sobre los diferentes aspectos y los temas de la vida nacional del país. Y esto es un hecho sumamente relevante, lo que ha sucedido el día de ayer. O sea, el mensaje principal que yo veo en esto es que cada quien cosecha lo que siembra. O sea, si tú has visto, yo soy muy prudente con relación a lo que ha sucedido todo este tiempo. Pero ahí está, o sea, el resultado final se ha dado. Yo creo que si la gente puede entender y leer un poco la resolución de la Sala de lo Constitucional, verá los aspectos fundamentales de esa resolución que son totalmente válidos. O sea, creo que es inédito. Yo me apartaría inclusive de una relación de sangre con la persona. O sea, yo te lo pondría, mira, hay un candidato de Nuevas Ideas que le sucedió esta situación, independientemente de mi vinculación con él. Si analizamos esto desde ese punto de vista, te digo, o sea, la resolución es inédita porque está tocando aspectos sobre la moralidad, sobre la ética y sobre los valores en la política, algo que jamás se ha dado en este país. Creo que están sentando un precedente importante para lo que viene, para el futuro, y si hay más casos que analizar y resolver, pues qué bueno, que se metan. Aquí también la Sala le dijo al Tribunal Supremo Electoral, miren señores, ya es momento que ustedes también se pongan a hacer este tipo de valoraciones, pues, porque al final de cuentas terminan lavándose las manos, tirando la pelota para otro lado y allá el otro que resuelva, ¿verdad? Yo creo que es momento también que la institucionalidad del país empiece a fortalecerse en este aspecto y más en un tema de mujer. O sea, hay tantos hechos objetivos durante tanto tiempo de forma reiterativa en este caso, que la resolución es lo que es, no puedes esperar más. ¿Qué es lo que crees tú que tomó más en cuenta la sala? ¿El que haya un juicio pendiente y que haya sido un caso de mujer? ¿O crees tú que es porque él no respetó lo que le pusieron como medida cautelar? No es una sola cosa y la resolución lo dice, o sea, son una serie de hechos evidentes y públicos, ¿verdad? El hecho, o sea, dejemos el caso de una demanda que también lo tomó en cuenta, sino que es las reiteradas violaciones a una ley que prohíbe tratar a las mujeres de esa forma, ¿verdad? Que esos son hechos notorios y públicos, constantes en el tiempo, que son prueba evidente, que no necesita mayor cosa, ni evidencia, ni juicios para poder valorar lo que se estaba dando desde hace mucho tiempo, no con una mujer, sino que con la mayoría de las mujeres que estaban metidas en política en ese momento, y que era evidente que por el hecho de ser mujeres las trataba de esa forma.
¿verdad? Así que es eso, o sea, no es un caso, no es el hecho de tener un juicio, no es el hecho de que violó una resolución judicial, sino que es un conjunto de hechos notorios que al final de cuentas terminan haciendo una valoración subjetiva de ética y de valores, ¿no? A ver, Marvin. Fíjate que este caso como antropólogo es interesante porque Chung-Chul Han, que es un filósofo muy de moda coreano que vive en Alemania, ha introducido el tema junto con Michel Foucault antes de la biopolítica, que es precisamente de entender que la subjetividad manda en la política. Hay un montón de cosas, como por ejemplo el irrespeto sistemático en este país a la mujer, a los viejos, a los niños, a la diversidad sexual. A eso, a grupos minoritarios de diversidad sexual. A los negros, a los indios, ¿verdad? Que eso ha sido muy instalado, no solo en El Salvador, es muy común. A los pobres, a los que viven abajo del Salvador del mundo, a los que viven arriba del Salvador del mundo. Esto hoy se le conoce como biopolítica. Y es precisamente que estas personas pueden tener recursos y armas para hacer valer que se les respete. Y lo que yo he dicho en esta plataforma, la ciberdemocracia en la que estamos, que no podés utilizar las redes para comenzar a insultar a diestra y siniestra e incluso escondiéndote en el anonimato, ¿verdad? Levantando perfiles falsos para poder insultar a alguien solo porque no piensa como tú o es un adversario político. Eso por un lado, es el primer caso de biopolítica que yo identificaría y que esto va dando, digamos, pauta para que a futuro todo aquel que se sienta ofendido, ¿verdad? El caso de la comunidad indígena, ¿no? Que aquí decirte indio es un insulto cuando son los habitantes originarios de este país, entonces va a terminar siendo como, digamos, lo políticamente correcto. Y también yo miraría ahí un mensaje del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral deja pasar estas, digamos, ¿verdad?, estas inscripciones? Estas papas calientes. Porque no solo es lo de Walter. Hay muchos otros casos ahí, ¿verdad?, de candidatos. Nuevas Ideas en el comunicado mencionan nombres concretos de gente que también tiene juicio. Y este también es un mensaje de los partidos políticos. ¿Por qué los partidos políticos, en primera instancia, permiten estas candidaturas que participen pero una pregunta. Luego, ¿hay una diferencia entre Walter y otros? Sí, efectivamente. ¿Cuál es la diferencia que hay? La diferencia está en que los casos que mencionan Nuevas Ideas, ninguno ha sido judicializado. O sea, ¿Margarita Escobar recibió sobresueldo? Sí, ella lo ha llegado a aceptar. ¿Hay un proceso abierto contra Margarita Escobar por eso? No. Hay un proceso abierto. Es un hecho que con dolo se recibió dinero pensando en que iba a ser robado, no, tampoco. Que no es ético. No era esa condición. Que no es ético. Que Arena comete un error de dejarla participar. ¿Hay juicio contra Norman Quijano? Abierto no hay porque la asamblea, como tiene fuero, pues no se le ha podido, ¿verdad?, digamos, hacer. Hay un juicio contra el alcalde de San Salvador. Pero Norman Quijano no se levanta todos los días pensando en que va a ir a reunirse con un grupo de maras a negociar la vida de los salvadoreños. Pero es que no es comparable, a eso es a lo que quiero llegar yo. O sea, pueden haber hechos éticos cuestionables. En política hay muchas cosas cuestionables, pero no puedes comparar a alguien que a diario... A ver, espérame, a ver. No puedes tú dices que comparar, es diferente. Sí, es que no puedes comparar a alguien que a diario se levanta pensando en que va a delinquir. Porque atacar a la mujer de la forma sistemática en que lo hacía... Es correcto. O sea, eso es dolo. Yo creo que atacar a todos de la forma en que lo hace. O sea, a la mujer con más gravedad, pero atacar a todos. Claro. Porque todo depende de la forma en que te ataquen. Y el caso de Mason hay que decirlo así. O sea, en este país hay una tradición de que tú puedes estar procesado. Es que no solo es Mason, hay un montón de candidatos que así han participado. Pero mientras no haya una sentencia, digamos, en firme que te haya condenado, que te inhabilite participar, pues es que hay un montón de alcaldes. Es que el tema de fondo, que es la moralidad notoria, no está sujeta a que haya una resolución judicial de una condena. En este caso es moralidad notoria. Son valores, es ética. Claro, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre Mason y tu hermano? O sea, es que es lo que la moralidad notoria, es decir, porque tú no tenés que ver el caso de la situación que se estaba dando, en que se estaba pero él no lo ha negado. Él no lo ha negado. Mason no ha negado. A Walter ya se le había establecido
que no siguiera insultando a Berta de León. Entonces, y se continúa pero, haciendo, ¿verdad? Y eso O sea, para mí ahí sí que hay una... Sí, hay pero incumplimiento de medida son cautelar. dos Mason, con lo que cosas. se le está Son procesando, dos cosas. yo entendería que no se ha vuelto a Sí, reunir pero- con pandilleros, ¿verdad? No, Y antes lo hizo tampoco. pero son dos entendería yo, cosas ¿no? diferentes. A ver, una cosa es cómo vas a demostrar y cómo el Tribunal Supremo Electoral certifica que vos tenés moralidad Hay notoria. una sentencia de Claro, la Sala de lo Constitucional que por te eso. dice que cuando desobedeces sentencias Ah, judiciales... bueno, sí, pero ese es un caso. Bueno, ese es el caso O sea, de Walter. Claro, por Pero eso, ese es un de caso. Walter. Pero, Ajá. a ver, yo quizás antes de, o en lugar de hablar de nombres específicos, Y esto agregarle yo otra creo, situación yo que creo reveló que el es, Faro este día, que en también el caso de es la Walter, cuestión biopolítica, en el caso de que Walter son las es cuotas alimenticias, es perdón, muy Roberto, las evidente, cuotas alimenticias claro. atrasadas al hijo. Claro, es muy evidente O sea, y además reiterativo, ¿verdad? Es decir, públicamente Walter hacía un ataque sistemático a todos. Es decir, a mí me bloqueó, pero él solito pues hace historia, ¿verdad? Pero, a ver, yo lo que quiero, aquí quizás la discusión debe ir en dos sentidos. Una es la debilidad institucional que presenta el Tribunal Supremo Electoral al, digamos, aceptar una candidatura como esa cuando hay evidencia clara y públicamente Walter Araujo sistemáticamente viola la ley. Es decir, ya se le había prohibido hacer lo que hace él todos los días. Entonces el tribunal, con 3 votos de 5, decide aceptar la candidatura. Violando la ley. Exactamente. Y entonces, pero mira, el tema de fondo aquí es a qué intereses puede estar respondiendo los magistrados que dieron su voto para aceptar esa candidatura. En antropología decimos que los políticos Entonces, no tienen miedo, sino ansiedad. Bueno, no sé Entonces, por qué, no sé por qué estás diciendo eso, pero... Los peos del tribunal pero- tienen claro, ansiedad. Termina porque sí, termina corte. Claro. Es que este mucho interrumpe. Así dice el doctor Fortín vaya, Magaña, ustedes se han puesto de acuerdo. Cálmate pues. A ver, yo creo que lo que tenemos que discutir, y dame chance en el otro segmento, lo que tenemos que discutir es, a ver, a qué intereses están respondiendo los magistrados del Tribunal Supremo A ver, Electoral, y ahí vamos a ir Vamos a hablar de definir- magistrados del Supremo Electoral Claro. en el próximo bloque. ¿A qué intereses están? Y diría yo, ¿en qué parte están los magistrados nombrados por la Corte Suprema? ¿En el lado de la ley o de la ilegalidad? Pregunta interesante. Una, dos, hay que ver también las reacciones que esto ha suscitado. Yo estaba leyendo recién, bueno, todos vieron, digamos, el tuit del presidente ayer, donde su reacción fue poner una foto de militares en actitud de guerra. El señor Arturo Simeón Magaña puso, me parece que hace poco, un tuit, lo que dice, Ayer. lo que le han hecho a mi amigo Walter Araujo tiene nombre, miedo, dice él. Hagan lo que hagan, vamos a ganar el 28 de febrero y vamos a limpiar la asamblea. Como diputado estoy 100% listo al llamado del comandante de las fuerzas militares de El Salvador, Nayib Bukele. Vamos al corte, ya volvemos. ¿Qué pasa con los magistrados? Mira, yo puedo terminar porque Sí. Marvin me interrumpió varias veces. Sí. Igual, Mira, Sí, pero por eso que le interrumpen después agarra más tiempo. Sí, vaya, mira, lo que pasa, Así van a es ser los que, diputados, hay que tomar en cuenta. lo que pasa es que tenemos un pecado de origen en el Tribunal Supremo Electoral y sigue siendo el mismo tema que venimos discutiendo desde hace años, y es que al ser nombrados o digamos, sugeridos a la Asamblea Legislativa por los partidos políticos, obviamente que aquí lo que va a haber siempre es un conflicto de interés, y las votaciones del órgano colegiado muchas veces van a estar influenciadas por eso. A ver. Pero espérame, lo otro... No, pero lo otro- sobre eso ok. no debería estar al aire así, porque no debiera ser así. No, Yo pues creo sí, que no la debiera, ley no es pero es que mala es así. y el sistema no es malo. Es Yo un creo que sistema, sí, digamos, de cuidarse pero- cada uno. Los partidos, los Claro. 3 partidos principales tienen Sí, yo la entiendo, posibilidad de yo proponer entiendo que hay un candidatos. miedo. Por lo tanto, Yo hoy entiendo día que hay hay un miedo. de gana, que es Claro. el partido que ganó el presidente, tiene la presidencia, Sí, está Arena y el y el FMLN. FMLN. Pero hay 2 que son elegidos por la Corte Suprema. Claro, pero... Ellos deben hacer el balance. ¿Lo hacen o no lo hacen?
o se plegan rápidamente a un partido político? Eso es lo que uno debe preguntarse. Claro, pero vos has Porque visto, sería vos el estás colmo, viendo, vos estás viendo el porque sería el historial, colmo que los vos magistrados estás viendo, designados por la Corte Suprema terminen siendo estás viendo que violadores de ley. sistemáticamente las decisiones del Tribunal Supremo Electoral no son las más acertadas. Y, a ver, Pero ¿por ándate, qué? ándate al kit del asunto. Por porque eso. Pero ¿por qué? Vaya, ¿por qué un caso como el de Walter Araujo se inscribe como candidato teniendo todas las evidencias para que no lo sea? Y así como él, seguramente hay más dentro de los otros partidos políticos. O realmente solamente va a funcionar o va a actuar el Tribunal Supremo Electoral ante una resolución de la sala. Yo creo que no debe llegar a ese punto porque es el máximo órgano del sistema electoral. Ahora, si va a querer tirarle la pelota y lavarse las manos en la sala, yo creo que ahí hay muchas cosas que tenemos que revisar en el Tribunal Supremo Electoral. La ansiedad de la que yo hablaba es la de quedar bien con Dios y con el diablo. Eso es lo que han hecho los magistrados que votaron por esa inscripción. Claro. Y los que no se meten a querer investigar las otras inscripciones, porque tú sabes, podemos destapar la olla y ese olor fétido que va a salir no le va a gustar a nadie. Entonces, yo lo que no entiendo es, si la Sala de lo Constitucional ha dicho que no, y hoy se ataca a la Sala, si los magistrados que lo inscribieron son los que propuso la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esto es lo que se llama el check and balance, o sea, los magistrados propuestos por la Corte Suprema de Justicia lo inscriben y los magistrados de la Sala de lo Constitucional lo desinscriben. O sea, es decir, es parte de la cuestión de control. A pesar de que yo comparto No, pero la ley es la ley. No, que ha funcionado. De eso quiero hablar. No, se trata, digamos, de... Ojo, muy a pesar, yo estoy de acuerdo totalmente con la resolución de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Eso es lo primero que quiero dejar claro, pero eso no quiere decir que la actuación de los magistrados en el Tribunal Supremo Electoral está totalmente desapegada o en violación a la ley. Dos de los magistrados de corte han resuelto en ese caso, resolvieron a favor de Walter Araujo. Pero eso no quiere decir que ellos están vendidos, no quiere decir que están violando las leyes. Ese es un tema del proceso judicial, es así. ¿Quiénes votaron a favor? La presidenta y los dos de la Corte. Por eso digo. Por eso, pero eso eso no quiere decir que el hecho de que ellos hayan resuelto de esa forma no quiere decir que son vendidos o que están plegados a un partido político o a una ideología. Aceptar que eso puede ser legal con 3 votos, cuando debe ser por 4. No, es que ese es otro caso, porque las inscripciones al inicio se daban por 3 votos, ¿verdad? ¿Qué dice la resolución del recurso es lo que tenían que haber resuelto por 4, pero ese es otro tema. Inclusive la misma sala ya le dijo al tribunal en varias ocasiones de que no estuviera resolviendo con 3 lo de 4. Eso ya está más que claro. Cuando Walter era magistrado del Tribunal No solo esa Supremo. vez, en varias ocasiones ha pasado ese tipo de situaciones. Pero yo lo que quiero decir es que no es que satanizar a los magistrados. La resolución de la sala es inédita. Jamás, nunca, ningún Consejo Central de Elecciones, Tribunal Supremo Electoral se había metido a hacer unas valoraciones de esa forma sobre temas de moralidad notoria. Nunca, nadie. No es este tribunal. Es la sala que... Ninguna sala de lo constitucional había metido en ese tema. Es primera vez que se meten a discutir el tema y resuelven. Están sentando jurisprudencia. Por lo tanto, este tribunal, a pesar de no estar de acuerdo yo con ellos, en esa resolución, pero resolvieron basado en cómo han resuelto siempre los tribunales supremos electorales. Y yo, fiel a mi tradición, extendería más esto de la honradez notoria. Violaciones a los derechos humanos. No deberían de ser candidatos gente que ha estado vinculada a la violación de derechos humanos. Aquí la sala ha dicho, señores, abran la puerta y tienen que empezar a revisar estas cosas. ¿Quién dice los requisitos para ser diputado? ¿Quién dice, es que muy dice la ley sobre los requisitos para ser candidato? Es muy amplio. Tener moralidad notoria. Dice moralidad notoria. Pero ¿qué es moralidad notoria? Como nadie la ha definido. ¿Dónde está definido? Sí. Esa es una valoración subjetiva de los jueces, y los jueces en todos los niveles y no solo electoralmente hacen valoraciones subjetivas. Vaya, para vos, ¿qué sería moralidad notoria? Porque y Walter Araujo vos lo hubieras inscrito.
No, es que yo, O sea, yo te dije, yo ¿bajo estoy de qué acuerdo en la criterio- resolución de la sala. ¿Bajo qué criterio vos decidís si sí o no Pero no es- tiene la a lo que voy moralidad yo es que no hay notoria? una aplicación directa de una ley en la que fácilmente te dice, un requisito cuál es, tener Sí, por eso, papá es la- salvadoreño, sí, aquí está la partida. Es la interpretación ¿verdad? de cada magistrado. En ese Es la caso, interpretación de cada entras a una magistrado. valoración sobre Es ética y sobre subjetivo, valores. Claro, es subjetivo, pero tampoco... Nunca se ha hecho. Claro, sí, pero Nunca. no puedes decir que alguien, por ejemplo, como tú decías, Marvin, que o está acusado de violaciones a los derechos humanos, vos digas, bueno, a mí no me parece, y entonces lo inscribo. Está Entonces, señalado, ¿verdad? Sí, bueno, O sea, ¿a dónde? Pero al Lista final... ¿Dónde? De los Estados Unidos. Claro. ¿A dónde estás? En El Salvador, y tiene un juicio pendiente en Ese España, es el tema. donde han O pedido sea, la extradición y el no se tema la es dan. que la sala está sentando un precedente y ordenándole al tribunal que debe tomar en cuenta esas valoraciones subjetivas Bueno, pero no debería ser de tan temas subjetivo. éticos y de valor. Debería ¿Cómo de- no? Tan de- subjetivo. fíjate que yo creería, fíjate que Sí. y si los magistrados nos están viendo, creo que una vez que se dé la sentencia, ya en firme de Walter, definan, por favor. No, si hoy notificaron ya No, no, no. a Nuevas Ideas que tiene que sustituirlo. No, Sí. de acuerdo, no, pero, sí, sí. pero esa es medida cautelar. No, 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 pero ya, vos o decís sea, que los magistrados, Exacto, sí, pero eso ya va a pasar la no, elección. No hablo de la, pues sí, pero nunca lo han debe de- hecho. pero Siempre- debe de quedar este de la debate sala de siempre lo ha estado abierto, constitucional. Marvin. Deberían de aprovechar y dejarnos Sí, claro pero- que vamos a entender. Es que tema- lo verás. Instrucción, ¿cómo es? Por moralidad. Moralidad. Por eso te digo, Notoria. la sala va a sea, sentar por favor. jurisprudencia en este tema. Claro, Bueno, pero- señores, antes de irnos al corte, las reacciones, la reacción del presidente, lo que acabo de ver yo el Magaña. tuit de Magaña, eso no ha pasado desapercibido en el mundo. En El Salvador sí todo pasa desapercibido, pero No, pero, no creo, en el pero- mundo no ha pasado. Incluso Human Rights, el director hoy día reaccionó a eso, impactado. Sí, Claro, sí, sí, que no definitivamente. puede O sea, ser que una cada vez persona que con se le- investidura o sea, presidencial hay que Cada entender vez que- que no le haga le eso. gusta Hay que algo, entender que es una amenaza a la fuerza militar, con la fuerza militar. a ver, yo creo que todos interpretamos lo mismo. Hay que entenderlo Todos tal cual. Interpretamos lo mismo y, digamos, también hay un cierto irrespeto, ¿verdad? Con ese personaje que además puso en su perfil. Yo no lo conozco mucho, estuve investigando y es Sacha la figura... Baron Cohen, ¿no has visto sus No, películas? no, Tenés no, que no, ver un tirano. esas- pero es un tenés que ver tirano, esas un películas, dictador. Te las recomiendo. Debe ser mala película. No, son buenas. Sí, o sea... Pero- sí, pero- es pero un lo payaso, Por hombre. eso, Sí, pues, por bueno, eso, también, pero- ¿verdad? ¿no les pero- gusta reírse también, ustedes? pues. Sí, Bueno, bueno, pero sí. en el fondo, Pues sí. en el fondo es... Vos lo estás comparando, no yo. Solo que en debate con Nacho muy serio. En Ustedes el- necesitan reírse más. En el fondo, Marvin, lo que yo interpreto es casi que una burla, ¿verdad? A la gente que estábamos pues celebrando algo que para la democracia creo que es una victoria, ¿verdad? Y entonces él se burla y además cierto grado de amenaza al poner una foto del ejército. Yo creo que no es mí normal que un tampoco, presidente y voy a decirlo con cada todo- vez que no le con gusta todo algo... respeto a Berta, a mí tampoco me gustó la imagen de ella Claro. celebrando con cerveza. O con lo que sea, a lo mejor no era cerveza, pero celebrando no me parece de mal gusto. Abonamos más, digamos, a esta... Yo les decía antes de entrar al programa, estamos ante la McDonaldización de la política. O sea, aquí lo payaso funciona, pega y perdón al pueblo. Como decía Walter, hoy ya puedo hablar sin ser candidato, decir las cosas Sí, como son. ahora Menos mal hablas que ahora más habla. objetivo. Hoy ya va a hablar. Antes tenías el discurso, Ya antes que tenías usted- el ya que discurso ustedes no oficial. pueden, pues sí, hoy te lo Sí, paseamos. hoy ya no. Entonces, no, me refiero a las ataduras. Entonces, ¿A qué? es que a la gente le gusta eso. Si no, ¿por qué la Choli es tan popular? Bueno, ni tanto ya. No, bueno, pero tuvo Fue. que pasar por ese filtro para demostrar que una cosa es tener rating en una radio, ser patán y payaso. Pero si y ese otra es el cosa- modo de hacer política adoptado por este gobierno, discúlpame, Pero tenemos pega. el mote de República pega, Bananera no, yo para estoy de muchos acuerdo que años. pega. yo Pega, estoy de Carlos acuerdo que Arábulo. pega. Yo no te estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. La cosa es que no es culpa. Sí, pero no es bueno para el país. No es culpa del indio, sino del que lo hace No compadre. importa, pero eso no es bueno Con para las el país. disculpas de usar esa expresión peyorativa que yo hace un rato decía que era con las mala. disculpas ¿va? para el indio. Entonces, exactamente. Entonces, a la gente le funciona eso. Sí, alguien serio.
digamos, cae que mal. cae mal. Sí. O sea, no, Se lo ven como lo creído. pagan, lo cambian. Entonces, y yo te voy a decir una cosa, esa es la una- reacción. Eso es una mala cultura política te que voy- hemos formado. Pues sí. Yo Sí. creo que eso no le hace bien al país. No, hombre, que hay para momentos nada. para Y reírse. yo no lo fomentaría No, en ningún sí. momento. Tú No nunca me lo parece. has hecho. No, Nunca porque lo hay has que ser hecho desde tu responsable. plataforma. De acuerdo. Hay que ser Pero hay una responsable. generación Pero, mira, Marvin. que es irreverente, Marvin. que se Está burla, bien, pero que no se es burla. bueno. Bien, Marvin, Bueno, pero no que es sea bueno. jovencito y Marvin, maduro, sí. Pone Pero cualquier adulto radio. maduro no, por Bueno, favor. Marvin, lo que sucede es te que voy no a están hacer una gobernando pregunta. millennials. Te voy a hacer una pregunta. no, Mira, No están gobernando Los millennials. millennials no son así de Bueno, irresponsables, bueno, perdóname, bueno, no. Marvin. Los que nos están No, gobernando no, son eso sí. millennials. Bueno, los que nos están gobernando Sí, son pero millennials. no todos los millennials son así de Entonces, irresponsables. al ver una de las Hay gente características seria, del millennial es que es resentido, por ejemplo. No, Y no lo es que cierto. ustedes... eso Oye, ya de verdad, está vos cayendo en estás peleado con los estereotipos. millennials. Sí. Yo no yo creo. no. Si yo soy profesor de ellos, pero lo conozco. Mis hijos son de esa generación y Mira, no son así. Y no son, Pero- no son pero- como el grupo del presidente. Mira, no. pero la pregunta, Hay Marvin, gente es, decente, hombre. ahora que aceptas eso, ¿y por qué estabas vos en Nuevas Ideas? Porque Porque sigo pensando, no, interesante, Porque- pero sigo pensando que Arena y el porque era más FMLN, fácil ganar. no, porque Arena y el FMLN no son opción para el país. Es que, Pero es te que- parecía es que- esa es que la opción. Es la que el pueblo está Ah, queriendo sí, apoyar. pero vos, y yo te es la estoy que el preguntando a pueblo- vos. Es que uno Son tiene, borregos, que estar, po. uno tiene que estar con el pueblo. Son borregos. Uno tiene que estar con el pueblo. Así crucificaron a pueblo. Jesucristo. Cabal. Yo por eso... Bueno, no, señores, vamos al ya, corte, volvemos rápidamente. Yo no estaba... Bueno, señores, vamos al otro tema rápidamente. Solo brevemente, Sí, sí. por si ha quedado la percepción que yo estoy de acuerdo que hay que hacer payasería o payasadas en la política. No. Si una de las cosas que yo me he preocupado toda mi vida es por estudiar, porque he creído que el esfuerzo de estudiar, de aprender, de conocer las cosas, el conocimiento es importante. Pero el punto es que aquí, en este país, es mentira, ya en la práctica, que eso tiene rating o que le gusta a la gente. Lo primero que te dicen cuando sos candidato, no sé si a ustedes se los han dicho, es que no digas lo que pensás. Porque a la gente quizás vos tenés razón de que esto es lo correcto, pero a la gente no le va a gustar la medicina o lo que necesita Pero este es la país forma para- incorrecta de hacer política, Marvin. pero es, la Es que, incorrecto. pero es la que se hace. Entonces, Por eso estamos como estamos en este país. Yo te voy a decir algo. Para mí, Nuevas Ideas se ha empeñado tanto en ganar esta elección a como de lugar que se está olvidando del objetivo que es sacar este país adelante. Ahora resulta que dicen que para sacar el país adelante se necesita tener el control total. Pero antes no se pensaba así, hoy sí se piensa así. Antes pedían balance. Yo no sé si ya vino la vacuna contra la corrupción, pero es que en Nuevas Ideas no está vacunado contra la corrupción. A mí me asusta un montón de gente de creo que Arena, son inmunes del contra FMLN, de otros Precisamente partidos vamos a hablar- que están metidos vamos a ahí hablar de eso. y que solo está y que tú ya sabes cómo va a terminar ese cuento, porque no hace falta ser gran analista político para darse cuenta de eso. Hablemos. Pero tenemos otra contraparte, que en este caso es Arena y el FMLN, donde tú ves en San Salvador que hasta el nieto de Héctor Silva le va ganando al FMLN, hombre. Nuestro tiempo está arriba del FMLN. Pero no es tema de partido, no. es tema de candidato. Pero es de credibilidad de voceros de la oposición frente al pueblo. Pero tal vez eso te da, Marvin, tal vez eso te da una señal de que algo está pasando y que la gente se está fijando Mira, en candidatos que no necesariamente son payasos, Yo porque esperaría la verdad eso. es que ya nos tienen hartos. ¿me Yo entiendes? Ya nos esperaría tienen eso. hartos. Marvin, Un año y yo creo medio que- superándose todos los días Yo creo que en payasadas. Arena y FMLN no los destruyó. Nueva Idea, lo está destruyendo Nueva Idea ni Es Bukele. correcto. Se destruyeron entre ellos. Es correcto. El FMLN se dedicó los 20 años de gobierno de Arena a atacarlo inmisericordiamente. Y lo mismo hizo Arena con los 10 años del gobierno del FMLN. El resultado es que ellos se minaron a sí mismos. Y hoy día es muy fácil, digamos, Echarle la culpa. claro, y echarle la culpa a todo. Pero en parte Pero tampoco bueno. se preocuparon, Nacho, Pero- por fortalecer las instituciones. Entonces ahí tenés No, el resultado. Viene alguien como el que tenemos ahora. Todo el que y nunca se ha monta. gobernado viene con muy buenos pergaminos. Claro. Gobernar es otra cosa. Bueno, pero vamos Vamos al a tema la de idea la- que tienen, y parece que es algo ya más que hablado, porque el presidente de la Asamblea Legislativa, Ponce, dijo que habían tenido reuniones en Washington con Mari Carmen Aponte, la ex embajadora,
y con otra gente y que ya estaban avanzando en hacer una nueva CICIES o modificar la actual CICIES, pero tiene que ser meter a Naciones Unidas y que van a viajar luego a Washington ya a darle digamos, forma a esto. Es buena noticia esto, ¿no? Se puede hacer, se puede dejar de lado la OEA y ¿qué pasa con lo que tiene la OEA hoy día? Mira, yo creería que no hay necesidad de hacer de lado a la OEA. Los Estados Unidos tienen la suficiente fuerza en la OEA misma para poder hacer los cambios que se quieren hacer. Y este nuevo gobierno, yo creo que la ganancia de todo esto, y lo hemos dicho desde las elecciones de Estados Unidos, cuando ganó también el presidente Biden, el cambio de la política hacia la región de parte de este nuevo gobierno en Estados Unidos, que es un gobierno comprometido con la lucha contra la corrupción, que no va a ser tolerante con todos los exabruptos y todas las debilidades mostradas por el presidente Bukele en este país. Así van a actuar y así van a fortalecer las instituciones de control en las que participa Estados Unidos como tal. Hay una gran cantidad de recursos disponibles propuestos por este nuevo gobierno en Estados Unidos para la región, pero como condición fundamental está que se combata la corrupción en el Triángulo Norte, ¿verdad? Y por ahí es donde van a comenzar y es donde yo veo que esto que el presidente de la Asamblea está diciendo, creo que es beneficioso totalmente, porque ya sea con Naciones Unidas o con un fortalecimiento de la OEA, al final de cuentas el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Que vamos a tener instituciones más sólidas y más comprometidas con la transparencia y que de verdad van a investigar para detener la corrupción en la región. Mira, yo creo que la CICIES como concepto, en términos generales, yo creo que estamos de acuerdo con ella, ¿verdad? Claro. Es una institución que va a venir, con la Fiscalía, que va a venir de manera paralela a fortalecer las instituciones nacionales. Ahora bien, bueno, y por cierto, hay una propuesta de fortalecimiento o de legislación que va a venir a fortalecer las CICIES de parte de algunas organizaciones sociales, sí. Y se está analizando, creo que se va a presentar la otra semana. Pero yo quizás, más allá de las CICIES, creo que hay formas en que los Estados Unidos, y no solo ellos, sino en general los organismos multilaterales, ¿verdad?, o Naciones Unidas, pueden contribuir decididamente al combate a la corrupción. Porque lo que no puede pasar es que, así como pasó con el embajador Johnson, o el ex embajador Johnson, que aquí pasaban cosas como el 9F, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la corrupción, pero es una situación grave para el país y que no podés dejar pasar eso y hacer como que si nada. Yo le invitaría también al resto de la comunidad internacional a que también ponga sus condicionalidades y que no dejen pasar estos temas, sobre todo en cuanto a ver, yo creo que es más que evidente todos los casos que se están ventilando por falta de transparencia y de corrupción. Y yo creo que ahí la comunidad internacional puede hacer mucho condicionando la cooperación y la ayuda que está dando a este país. Pero, para terminar, yo creo que, digamos, el principal reto lo tenemos nosotros. Es decir, ¿cómo vamos a garantizar que haya un combate efectivo a la corrupción? Pues tenemos que tener un fiscal independiente, que no tenga vínculos con partidos políticos, pero que además tenga las herramientas. Porque ahorita yo personalmente creo que al fiscal pues le está haciendo falta colmillo. ¿Pero por qué? Porque, es decir, todo lo que hay detrás de estas mafias de corrupción, yo creo que cualquiera lo piensa dos veces. Por otro lado, creo que hay un tema que tenemos que discutir amplia y profundamente, y es el tema del financiamiento de la política en este país. Ahí hay un germen de corrupción enorme. Si no, veamos las campañas millonarias que están haciendo algunos partidos políticos. ¿Quién la financia? No se sabe y bueno, no se va a saber. Hasta este día no sabemos quién financió la campaña presidencial de Nayib Bukele. No se va a saber y muy probablemente detrás haya gente que está esperando que a la vuelta de la esquina hayan contratos, licitaciones amañadas, etcétera, etcétera. Si no le ponemos paro a eso, puede haber una CICIES muy fuerte, tal, con legislación a favor de esto, pero no vamos a parar la corrupción.
Hay una ansiedad en las élites en Centroamérica. Fíjate que cuando Oye, la palabra es ansiedad. Sí, ansiedad. Es que miedo los políticos no tienen miedo, porque el político sabe lo que hace. Lo que tiene es ansiedad, no miedo. Hay una ansiedad en las élites de Guatemala, de Honduras y evidentemente también en El Salvador por este listado. Sí. Corregime el apellido de este ex senador, el listado Engel, parece que se va a tener que dar en mayo, sí, que es un listado de personalidades corruptas del Triángulo Norte, del Salvador, Guatemala y Honduras, que ya, por ejemplo, se vislumbra el presidente hondureño en ese listado. Sí. Se vislumbra, es más, el nuevo magistrado que acaban de nombrar en la Sala de lo Constitucional en Guatemala. Entonces, es decir, que están amarrando la Sala de lo Constitucional en Guatemala para evitar investigaciones a futuro, porque Biden, siendo vicepresidente, llegó a Guatemala y presionó para que no se instalaran las CICIG. Biden. Entonces, lo que va a haber que esperar, creo yo, y las señales. El miércoles pasado decíamos, si te acuerdas, ¿con quién va a hablar Biden? Primero, habló con Trudeau y habló con, digamos, López Obrador. Le dice a López Obrador que le va a dar al Triángulo Norte $4,000 millones. Y habla Biden con el presidente de Costa Rica. Ojo, en el lenguaje diplomático, que no haya dicho directamente Biden al Triángulo Norte, hablar con los presidentes para informarles de su dinero, es una señal de que Biden no quiere trato directo con estos tres gobiernos. Hay que leerlo así, tal cual es. Esto no es, yo estoy enojado, estoy resentido, me cae bien. No, esto es datos duros. En política exterior es así. Él no habla con el Triángulo Norte y les va a mandar, obviamente, a Mari Carmen Aponte, a la Roberta Jacobson, para que ellos se entiendan con esta gente. ¿Por qué? Porque el desprestigio de estos gobiernos en la élite estadounidense en Washington es que identifican a tres aliados de Trump allá, que es Bolsonaro, López Obrador y Nayib Bukele. Entonces esto cierra puertas, y la embajadora nuestra en Washington, que yo sigo sin verle a Milena la foto de entrega de credenciales con el presidente Trump, si se las entregó, y tendrá que hacer la foto con el presidente. Se hizo virtual, me han dicho a mí. Bueno, entonces, pero generalmente debe de ser en presencia. Pandemia. Bueno, Trump no usaba mascarilla. Trump no usaba mascarilla. Bueno, entonces, de todas maneras, llama la atención. Entonces los lenguajes diplomáticos están de todas maneras, llama la atención un tuit del encargado de negocio de la embajada. Este día. Sí, de Brendan O'Brien. Dice, el gobierno de Estados Unidos sigue apoyando a OEA CICIES en la lucha contra la corrupción y la impunidad en El Salvador. Nos impresionan los éxitos iniciales del trabajo conjunto de CICIES y Fiscalía General de la República, identificando actores corruptos y llevándolos ante la justicia. ¿Y cuáles son? Identificando actores corruptos. O sea, solo los han identificado, pero no lo sabemos. Del gobierno de Estados Unidos. Y se refiere a los casos que presentó la Fiscalía en relación al manejo de la pandemia. Pero es que es lo único que ha hecho la CICIES. Obviamente no es como dice el encargado de negocio. No es así. A no ser que él tenga información que no la sociedad pública no tiene. Pero él está hablando como gobierno de Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, yo vería dos cosas muy diferentes entre esta posición y la de Mari Carmen Aponte. Sí. Sí, sí. O sea, yo no lo veo incompatible, pero es que es lo que te digo. Pero es que, ¿cuáles son los éxitos? No, es que no lo entendás, que está diciéndole que es exitosa la CICIES en su trabajo como tal. Él ocupa esa palabra. O sea, ellos son diplomáticos, ¿verdad? ¿Y qué te están diciendo? Pero los éxitos ellos son iniciales. diplomáticos. Mari Carmen te están Aponte diciendo. No habla de éxito. Ahí hay un... Sí, pero no cuestiona la CICIES. La justicia no cuestiona la CICIES, no, por eso. Pero la aquí CICIES, dice que sí. Por eso, pero yo lo que voy con ese tema es que él está diciendo que se han logrado identificar corruptos. Sí, bueno, tal vez no lo dice porque si no, eso es lo que te está diciendo. Y son los casos que ya le pasó la CICIES a la Fiscalía. Y que la Fiscalía está en su proceso interno de investigación. Y que son los casos públicos vinculados al coronabusiness de la pandemia. Señor, ¿habrá más? Tengo que ir al corte. Vamos al corte, ya volvemos. Sí, lo sabe. Vamos con Mao Hernández. Buenas noches, Mao.
Nacho, buenas noches a nuestros invitados. Voy rápido a leer algunos comentarios. Enrique Peralta pregunta, dentro de la sentencia, ¿se contempló la apología de delito cuando Walter Araujo incitó a la violencia armada el 9 de febrero? Quisiera saber la opinión de Marvin Aguilar Umaña. Salvador Méndez nos dice, buenas noches, ¿sería sabio que la Sala de lo Constitucional frenara a más personajes corruptos? Y cita a Mario Durán y Ernesto Mason, los cuales, para Salvador, hay evidencia que se reunieron con pandillas. Espero lo comenten, saludos. Dani nos dice, el problema de la moralidad notoria es que es muy subjetivo, se debería estar regulado, ya que solo así podría estar firme, incluso si es llevado a la Sala de lo Constitucional. Marco Galvez nos dice, ¿y entonces qué pasó con aquella jurisprudencia de la sala anterior que decía que no se podían admitir demandas y dar resoluciones de inconstitucionalidades a poco tiempo de una elección? Irma Aguilar nos dice, si la sala admitió la demanda contra Walter Araujo, ¿puede cualquier persona poner una demanda contra cualquier candidato a diputado o alcalde? Emilio Castro nos dice, si lo inhabilitaron a Walter Araujo, seguramente hay otros candidatos de nuevas ideas y de otros partidos que no cumplen con los requisitos. No lo digo por defender a Araujo, para nada. Totalmente de acuerdo con el fallo de la sala. Pero si van a pasar la cuma, que sea pareja la cosa. Nos dice Emilio Monterrey, si aplicaran la moralidad notoria y además la de idoneidad, la experiencia y la capacidad, tal vez muchos no serían candidatos. Seguimos equivocando el camino. Las nuevas formas de hacer política pasan por la ética, el respeto. Esas sí son nuevas ideas. Saludos a todos. Finalmente Juan nos dice, los millennials hemos estudiado, creemos en la democracia, la protección del medio ambiente. Los que están en el gobierno son, lo cita él, vagos de baby boomers, según la aclaración de Juan. Vamos al set para respuestas. No, también. Estás con los millennials, te dije. Sí, porque los millennials hablan. A mí me gusta que hablen los millennials. Además, yo soy el primer millennial, todavía va, de esa generación. Pero bueno, lo que quiero decir es que Hablemos rápido, hay 7 minutos. Tiene como 50 años, no fregué, el primer Marvin. tweet, por eso soy el primero. Yo creo que la Fuerza Armada tiene claro su rol en la Constitución y de manera excepcional está ayudando a la seguridad pública. Aprovecho para decir que estoy en contra del servicio militar obligatorio. Nuestros jóvenes no deben de ir al cuartel a menos que ellos quieran hacer esa carrera de las armas. Venimos de una generación, vos y yo, donde tuvimos que andarnos escondiendo y con el temor de servir en el ejército. Hacer obligatorio el servicio militar va a implicar una serie de problemas más que ya van a empezar a ver.